Hola queridos amigos, bienvenidos. Estamos a los pies del Maestro en este martes 22 de abril. Estamos en la octava de Pascua. Recordemos bien que anteayer celebramos la resurrección de Jesucristo el Señor y estamos en esta semana bellísima, semana del tiempo pascual, que al llamarse octava de Pascua es como si estuviéramos en el mismo domingo, porque es tan grande la alegría y la festividad de la resurrección del Señor que no nos basta un día sino una semana. Y bueno, pues seguimos orando por su santidad el Papa Francisco, quien ha marchado a la casa del Padre, ya ha visto el rostro de Dios y no somos nosotros los llamados a juzgar si el Papa Francisco fue bueno o fue malo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar el proceder de alguien, especialmente de un Papa? Ya él compareció ante Dios nuestro Señor Jesucristo, ya hizo de juez sobre el Papa y sobre todos los fieles difuntos, y nos queda a nosotros solamente orar, pedirle a Dios por el descanso eterno de su santidad. Concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para el Papa Francisco la luz eterna. Que descanse en paz su santidad. Ya está viendo el rostro de Dios, ya está en manos de la Virgen Santísima. Y ahora nos toca seguir a nosotros. La Iglesia sigue, la Iglesia continúa. Las puertas del infierno no podrán contra ella. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para escuchar y acoger tu palabra y seguir. Estamos aquí. Bueno, queridos amigos, nosotros pues nos disponemos espiritualmente para estos días de oración por el Santo Padre, el Papa Francisco, el Santo Padre, y nos preparamos para su funeral, nos preparamos para las Eucaristías que todos los días debemos celebrar por él, por su descanso eterno, y nos preparamos desde luego para esperar el cónclave, para esperar el regalo de un nuevo pontífice que venga a dirigir a la Iglesia. Muchos están haciendo ya sus discernimientos acerca de que debe ser un cardenal asiático, uno americano, uno africano, que debe ser que a lo mejor él. No nos interesa eso. Lo que nos interesa es saber que la Iglesia sigue y vamos a pedirle al Señor que haga su voluntad. El Señor no se equivoca, y menos cuando se trata de la dirección de la Iglesia, la dirección de su cuerpo místico. Él sabe muy bien a quién va a elegir y que responda pues a todas las necesidades de la Iglesia en estos tiempos actuales. Que sea el cardenal Tagle, que sea el cardenal Erdó, que sea el cardenal Parolin, que sea el cardenal Turkson, que sea el cardenal Burke, que sea uno otro. Miren, a la larga es Dios el que sabe muy bien cómo es el contexto en el que está la Iglesia, y Él elegirá a la mejor persona. Elegirá al cardenal, se convertirá en papa y Él dirigirá a la Iglesia. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esperar y orar. Nosotros estamos en el Salmo 14. Recuerden ustedes que ayer dijimos que
Este Salmo 14 es una respuesta a todos los que practican el ateísmo práctico, que viven como si Dios no existiera y que son los causantes de la pérdida del sentido moral y religioso de la sociedad. Entonces, en medio de esta confusión moral en la que estamos, en medio de un mundo cada vez más caótico, oscuro, surge este salmo, el Salmo 13, que nos guía para que oremos fervientemente a Dios, para que esos cimientos éticos y morales, religiosos, justos, bellos, estén firmes, estén siempre bien plantados y fundamentados, porque es la Iglesia es la única institución que es el bastión, es la muralla contra tantas y tantas ideologías que están proliferando y pululando en el mundo en contra pues de la verdad, en contra de Dios, y salen a favor del relativismo, de un montón de situaciones adversas, cuando Dios es uno solo y una sola es la verdad. ¿Qué nos dice entonces el Salmo 14? Miremos entonces estos versículos. Dice el primer versículo: no hay Dios, dice el insensato, corrompidos están de conducta abominable, no hay quien haga el bien. Miren, queridos hijos, este primer versículo que les acabé de recordar dice: en su corazón el insensato, no hay Dios, no hay Dios. Corrompidos están de conducta abominable, no hay quien haga el bien. Es una descripción del necio que es materialista, que cree encontrar la felicidad en las cosas de la vida y por eso cree poder organizar su vida sin depender de Dios, y así piensa torpemente en su interior: no hay Dios. Piensa que con el materialismo, con la necedad puede edificar su vida. No cree en la existencia de Dios, que remunera, que premia el bien y que detesta la maldad. Esa frase hebrea, decir en su corazón, equivale a pensar que decir en el corazón es reflexionar, pero hacer una reflexión negativa. Muchos dicen en su corazón cosas que no edifican y que no sirven. El salmista trata de reflejar los pensamientos íntimos del que es despreocupado de lo religioso, de lo trascendental, y que no sabe mirar más arriba de lo material. ¿Cuántos necios? A veces a nosotros se nos salen esas palabras, ¿verdad? Es que no hay Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios? Y juzgamos a Dios, lo arrinconamos y nos comportamos muy mal. No solamente los ateos, sino aquellos que son cristianos, católicos, se describen piadosos, pero en su corazón, cuando vienen las dificultades, salen a renegar en dónde está Dios y cuál es su presencia, en dónde está. Entonces, en este primer versículo nos damos cuenta de la necedad del ser humano. Subrayen este versículo, por favor, para cuando surjan esas situaciones de inquietud, de interrogante, ¿en dónde está Dios? Pensemos muy bien que ese que piensa así está solamente pensando, fundamentándose en las cosas materiales y vive como si Dios no existiera, como si no tuviera que darle cuenta a Dios. Versículos 2 y 3, miren lo que dice: se asoma Yahvé desde los cielos hacia los hijos de Adán, por ver si hay un sensato, alguien que busque a Dios.
todos ellos están descarriados, están pervertidos en masa, no hay nadie que haga el bien, es que ni uno solo. Versículos 2 y 3 del Salmo 14. A pesar del necio, a pesar del olvido del necio, la realidad es que Dios contempla desde la altura de los cielos la marcha de la historia y la vida de las personas, y presta atención a todo lo que hacemos y pensamos y decimos. Él se inclina, Él voltea su rostro purísimo, voltea su rostro para escuchar mejor al que busca el apoyo en Él, en Dios. Entonces nuestra principal obra devota es la de saber que Dios está siempre mirando. Dice el dicho popular, allá arriba hay uno que para abajo ve. Claro que sí. Y hay gente que vive sin Dios, gente que vive descarriada, gente pervertida. Y el Señor quiere que alguien haga el bien, que por lo menos haya uno solo, que haya alguien que busque organizar su vida conforme a los preceptos de la ley de Dios. Es que la ley de Dios no falla. La ley de Dios edifica, libera, tranquiliza, pero el resultado de esta indagación divina es negativo. Todos se han descarriado, no hay ni uno solo que haga el bien. Es esa tristeza de Dios de ver que nos ha dado todo. La sabiduría divina, eterna, nos la ha dado Él en el Espíritu Santo, en la gracia del bautismo, en la oración. Pero nosotros pasamos por encima de la ley de Dios. No hay quien haga el bien, ni uno solo. Es preocupante esa situación, de veras. Y continúa el Salmo número 14 en los versículos 4 al 6. ¿No aprenderán todos los agentes del mal que comen a mi pueblo como se come el pan y a Yahvé no invocan? Allí de espanto temblarán donde nada hay que espante, que Dios está por la raza del justo. De los planes del descarriado se burlan, pero Yahvé es su refugio. Salmista, el justo arremete contra esos representantes religiosos que no hacen justicia al pueblo, a los gobernantes que no protegen a los pobres y a los desvalidos, sino que los devoran, los asaltan, los acaban. En el caso pues de los líderes religiosos, los acaban pidiéndole ofrendas y ofrendas, y los gobernantes haciéndoles cumplir sus leyes. Y estas circunstancias hacen que exista una tensión, una preocupación, una desolación en los que invocan a Dios, porque caen sin que alguien les escuche. Los que tienen que escucharlos y ayudarles no lo hacen. Los profetas frecuentemente atacan a los sacerdotes de la antigua alianza porque se limitan solamente a hacer actos de culto, sin que sus oraciones vayan acompañadas de buenas cosas, de buenas acciones. Entonces llegará la hora de la justicia, en que Dios nuestro Señor emitirá su sentencia final, aprobará la conducta humilde y sensata del pobre y los defenderá, pero será implacable en el juicio divino con los líderes que debimos escuchar y ayudar y no lo hacemos. Y termina el Salmo con el versículo 7 diciendo: ¿quién traerá de Sión la salvación de Israel? Cuando cambie Yahvé la suerte de su pueblo, exultará Jacob y se alegrará Israel. Este verso es muy bello porque nos muestra
que de Dios nuestro Señor viene la salvación para Israel. Entonces el salmista, el justo, piensa en la alegría general cuando venga Dios nuestro Señor, escuche al pobre, al enfermo, al que está clamando, y vea cómo hace justicia a Dios mismo. Entonces el salmista recuerda, la persona justa recuerda el retorno de Israel allá del cautiverio cuando salió de Egipto o cuando volvía del exilio de Babilonia. Recuerda esa victoria, recuerda ese triunfo y ese consuelo del Señor. Asimismo, será Dios consolando, escuchando, amando al que se encuentra poco escuchado, para nada redimido. El pobre, el indigente, el enfermo, mis queridos amigos. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Bien, y seguimos elevando sufragios a Dios en favor del Santo Padre, del Papa Francisco, que el Señor lo tenga en su gloria. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir adelante, recoger lo mejor de su pontificado, sus enseñanzas, el ejemplo de su humildad, de su misericordia, su coherencia, su rectitud, las enseñanzas de sus encíclicas, de sus exhortaciones, de sus homilías, de sus enseñanzas, recoger lo mejor, ponerlo en práctica y confiar en que el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Y qué bella la partida del Santo Padre. Después de haber orado, habernos bendecido en la Pascua con el rito de la bendición Urbi et Orbi al mundo y a la ciudad, la bendición que se hace en la Pascua, en la Navidad, al comienzo del año. El Papa pensó muy bien esa bendición que pronunció anteayer, domingo de Pascua, y no partió el domingo de resurrección, partió el lunes de la octava de Pascua. Esperó bendecir al pueblo, esperó darlo todo, esperó con dificultad al hablar, al levantar sus manos, bendecirnos, y estuvo como San Juan Pablo II hasta el último momento. Bellísimas enseñanzas, ¿no? Aquí nos encargaremos en estos días previos al funeral del Santo Padre, previos a todos los protocolos canónicos que los cardenales saben perfectamente, los vaticanistas también, y estaremos atentos a la elección del nuevo pontífice, porque como les dije hace un momento, la Iglesia no se acabará. Las puertas del infierno no podrán contra ella. Nos dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos: todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos. Además, para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas palabras les surgía y les exhortaba diciendo: escapad de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidemos, queridos hijos, que en este tiempo pascual la Iglesia nos regala en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y me gusta mucho este capítulo 2 del libro de los Hechos, porque Pedro toma la palabra y pronuncia ese discurso y le dice a todos: es que a Cristo Jesús, al que ustedes mataron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Pedro hace la primera predicación querigmática de la pasión, muerte y resurrección de Jesús a toda la gente. Cuando unos días antes estaba muerto del susto, que hasta salió corriendo y negó a Jesús, unos días después es intrépido, es valiente, es dinámico y es capaz de hablar hasta retumbar las piedras con el poder de Cristo resucitado. Eso hace la resurrección de Jesús. Y la gente preguntaba: bueno, ¿y nosotros entonces qué tenemos que hacer ahora? Qué bello que los fieles, después de un podcast, de una predicación, qué bello que digan los fieles: bueno, Padre, y ahora esto me dejó pensativo, ¿qué tengo que hacer? Qué bello. Y Pedro les dice: por favor, conviértanse, bautícense, aléjense de esta generación perversa, encarnen la enseñanza del Evangelio, vengan con nosotros, acepten al Señor. Y ese día se les agregaron como 3,000. ¡Uy, qué maravilla! Esa predicación de Pedro con la fuerza de Cristo resucitado, esa predicación de la Iglesia, de los apóstoles, hizo que con solamente esa predicación, con ese podcast que hizo Pedro, lo escucharon 3,000 y todos quedaron convencidos de la grandeza de Cristo Jesús. Y ese día se bautizaron. Empezó la Iglesia, el cristianismo, la Iglesia católica empezó a ser católica, empezó a ser universal, empezó a acogerlos a todos. Gracias, Señor, por el regalo de la Iglesia. Que muchos dicen: no, pues con la muerte del Papa esto se está acabando. No piensen eso. Cristo el Señor está con nosotros. El Espíritu Santo guiará a la Iglesia hasta el final de los tiempos, y Dios sabe muy bien cuál cardenal será el próximo Papa, el que dirija a la Iglesia a hacer la voluntad de Dios. Bueno, queridos hijos, un abrazo para ustedes. Anoche se certificó la defunción del Santo Padre, el Papa Francisco. Se destruyó el anillo que él llevaba en su mano, el anillo de pescador, el anillo esponsal se llama. Se fundió, se destruyó con el sello de plomo que él utilizaba para sellar los documentos papales pontificios. Se introdujo su cuerpo después de haberle dado 3 golpecitos en la cabeza con un martillito, certificando así la muerte del Papa. Se introdujo su cuerpo en un ataúd y mañana miércoles se llevará a la Basílica de San Pedro en horas de la mañana para su exposición. Les estaré contando al respecto qué sucede. Nosotros seguimos en las Eucaristías pidiéndole a Dios por nuestro querido Papa Francisco, que el Señor le conceda la gloria, y oremos por la Iglesia. Que tengan un día estupendo. Estamos en Pascua, Cristo ha resucitado.